La parachá 12, Vayejí, la última parachá de Bereshit. Y vivió. Jacob vive en la tierra de Egipto 17 años y así llega a tener, vivió, llega a tener 147 años cuando Jacob, sí. Antes de morir, Jacob llama a su hijo Yosef y le pide que haga juramento para que no lo vaya a sepultar en Egipto, sino en el sepulcro de sus padres. Yosef hace el juramento respectivo. Luego Jacob se enferma y cuando Yosef se entera de eso, toma a sus hijos y los lleva, y Manasés y Efraín, y los lleva ante su padre para que los bendiga, y su padre hace una oración guiada por el Ruach HaKodesh, donde lo que termina es adoptándolos a ellos como hijos suyos, al mismo nivel de un Rubén y un Shimón. Yosef entonces acerca a los dos hijos, ya Jacob no veía mucho en ese momento, y él lo que hace es intercambia las manos y pone la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés, cambiando, digamos, en cierta forma, a quien le correspondía la primogenitura. Israel entonces, ya a punto de morir, Yosef recibe la ciudad de Shechem, donde ellos finalmente van a vivir, que fue tomada del amorreo con la espada y con el arco. Jacob reúne a todos sus hijos y pronuncia sobre ellos la bendición para cada uno de ellos. Y finalmente, pues, muere. No dice la parachá muere, precisamente parte de eso es lo que vamos a ver acá hoy. Yosef posteriormente pide a los de la casa de Faraón que pidan permiso para ir a sepultar a su padre a la tierra de Canaán, y él hace la promesa de que va a volver nuevamente. Yosef y la casa de su padre se quedan en Egipto. Yosef vive 110 años viendo la tercera generación de Efraín y alcanza a ver los nietos de Manasés que son criados por él. Llama, antes de morir José, igualmente llama a sus hermanos y les dice que no lo vayan a dejar ahí enterrado en la tierra de Egipto, sino que igualmente lo lleven a la casa de sus padres a Canaán. Entonces esta parachá dice, Vayejí y vivió. Es una parachá muy relacionada con Hayé Sará, igualmente donde se habla acerca de la muerte de Sara. Sin embargo, aquí se está exaltando la vida. Y se está hablando es, y vivió. Pudieron haber dicho fácilmente, y murió. Pero acá es claro cuando dice, Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Se exalta la vida y es como, pareciera como si parte Jacob y es como si empezara realmente a vivir. 17 años vivió Jacob en Egipto con toda su familia y con Yosef. Y 17 años fue los que vivió Jacob con Yosef antes de que Yosef partiera, cuando ocurrió todo el evento de los hermanos. 17. La gematría, bueno, aquí de solo curiosidad, suma 17 la palabra tov, que es bueno. En fin. Ya en el siguiente libro, si nos damos cuenta acá, Israel estaba en una cárcel espiritual. Y en el próximo, a continuación de este, ya comenzamos con Shemot, con Éxodo, en la cual el pueblo de Israel va a partir de Egipto y va a salir de allí. Y pues viendo todo lo que ocurrió con Jacob y con Yosef, y saber que finalmente Israel terminó habitando en Egipto y viviendo allí, es importante tener en cuenta que dice Bereshit 47:27, e Israel habitó en la tierra de Egipto en Gosén, y adquirieron allí propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Y a pesar de todo, allí fue donde todo el pueblo de Dios creció realmente, y es cuando ya encontramos en Shemot que Dios los libera y permite que salgan de Egipto. Jacob vive entonces 147 años y es el progenitor de todas las 12 tribus de Israel, que provienen de la simiente de Elohim, llamada en Abraham y confirmada en Isaac, y luego confirmada a él igualmente, y que se mantiene pues por todas las generaciones hasta completar lo que se llama la multitud de familias y naciones a las cuales se le dará la bendición basada en Abraham. Jacob llegó a un punto máximo donde logra combinar lo natural con lo espiritual, y es así como ellos terminan viviendo en Gosén y todos sus descendientes, y
razón por la cual las plagas no llegaron hasta ellos y no los tocaron. Pero como podemos ver, la vida tanto de Jacob como de Yosef no fue nada fácil, en particular de ellos. ¿Cómo lograron un Jacob estar allí? Ahorita vamos a darnos cuenta de todo lo que pasó cuando él muere. ¿Cómo logró un Yosef estar allí? Prácticamente Yosef jamás estuvo, después de los 17 años, jamás volvió a estar en Canaán. Nunca en la tierra de sus padres, por lo menos. Y lo lograron por una simple razón. Y lo lograron por la relación que ellos tenían con el Eterno. Lo lograron por algo que se llama la identidad en su Padre Celestial. Porque tanto Jacob como Yosef sabían que las promesas de Dios siempre son ciertas. Porque así como Moshe declaró mucho más adelante, se sostuvieron como viendo lo invisible. Hebreos 11:27b dice, por la fe Moshe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo lo invisible. Y eso fue básicamente lo que ocurrió acá con Jacob y Yosef. Fue tal su identidad y que ellos sabían quiénes eran y dónde estaban parados y a quién pertenecían, que Jacob hace un pedido y es el pedido que le hace a Yosef. Cuando Israel se le acercó al tiempo de morir, llamó a su hijo Yosef y le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré según tu palabra. Y Jacob dijo, júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Bereshit 47:29. Más adelante, Jacob expresa en el 48:21 y dice, entonces Israel dijo a José, he aquí yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Estaba profetizando allí que todo el pueblo de Israel iba a volver nuevamente a la tierra de vuestros padres, porque era la promesa de Dios. En el 49:29 dice, después les ordenó y les dijo, voy a ser reunido a mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Efrón Eteo para posesión de una sepultura. Y de igual manera lo hace Yosef. Yosef le pide a sus hermanos, después de la muerte de Jacob, que por favor no lo sepulten en Egipto, sino que lo lleven igualmente a la tierra de sus padres. Tanto Jacob como Yosef entendieron los designios del Eterno, porque ellos sabían a quién pertenecían. Porque ellos sabían que el Eterno había dado una promesa a Abraham, la replicó a Isaac y nuevamente la replicó a Jacob. Como también entendieron ellos que el Eterno estaba con ellos en todo momento. Tanto Yosef como Jacob, a través de todo lo que vimos en el libro de Bereshit, nos podemos dar cuenta de lo que pasó con cada uno de ellos. Los hermanos, tan pronto muere Jacob, pues se asustan un poco y vienen corriendo donde Yosef. Dice Génesis 50, 18, 21. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló a su corazón. Viviendo en una tierra como Egipto, tanto Yosef como Jacob, pues uno podrá decir, tremenda la vida de estos hombres que tuvieron que vivir allí, muy lejos de todas sus tierras. Sin embargo, Jacob les da la razón a sus hermanos y les explica el para qué ocurrieron las cosas. Muchas veces pasan cosas en las cuales nosotros no logramos entender, pero el Eterno sí sabe cómo es. Lo he dicho varias veces, es como un tapiz, ¿no? Que uno lo ve por acá, uno ve el tapiz es por detrás, ¿no? Lleno de nudos y todo eso, pero el Eterno está viendo por el otro lado del tapiz, que es un paisaje hermoso y que realmente es nuestra vida. Pero nosotros a veces vemos como que nada funciona, como que las cosas no salen. Pero ellos estaban viviendo en un pueblo de opresión, en un pueblo que los oprimía realmente, porque el libro de Shimón nos va a narrar eso. Y nos va a mostrar después de la muerte ya de Jacob y después de la muerte ya de Yosef, todo lo que va a pasar con el pueblo de ellos y cómo se crecieron en gran manera. Entonces, aquí podemos ver hasta acá algo. O sea, un Yosef que no vivió en la tierra de sus padres después de los 17 años. Unos hijos que le nacieron en el exilio y no se asimilaron gracias a la capacidad
espiritual, digamos, de un Yosef. Y tanto así que Jacob confiaba en él y fue guiado por el Ruach HaKodesh en el sentido que bendijo a sus hijos, que eran gentiles, digámoslo así, que eran de otra nación diferente, pero que todo eso tenía un gran propósito que vamos a ver mucho más adelante. Así que recordemos no solamente a Jacob y a Yosef, sino a muchos otros de la palabra de Dios en la cual podemos encontrar muchas cosas. Un Yosef gobernó 80 años. 80 años estuvo el hombre gobernando en Egipto, siempre en la más alta posición. Jacob vivió solamente 17 años. Un Moshe vivió en Egipto también. Sin embargo, todas las cosas fueron determinadas de tal forma que su madre fue el que lo crió. Pero un Moshe fue capaz de decir al final, dice la palabra, quien rehusó llamarse a sí mismo hijo de la hija de Faraón. Y fue cuando salió. Un Daniel estuvo en Babilonia. Tremendo, estuvo en Babilonia y sin embargo Daniel oraba 3 veces al día y fue gran testimonio para un rey como Nabucodonosor. Todo lo que pasó con Daniel y con sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, dieron gran testimonio a este hombre que en Daniel 3, 28 al 29 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto, dice Nabucodonosor, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hombres que vivieron fuera de su patria, hombres que tuvieron que vivir en muchos otros lugares. Entonces vemos un Yosef, vemos un Jacob, vemos un Daniel, un Moshe y vemos finalmente un Daniel, donde se nos muestra que las circunstancias de nuestra vida no siempre son las que nosotros realmente consideramos que deben ser las mejores. La palabra no se extiende sobre esto, pero sí nos damos cuenta que esta gente, un Moshe, un Daniel, un Jacob, un Yosef, influenciaron donde estuvieron, que fueron lo que se llama hoy en día y que se utiliza por ahí en el argot del management, puntas de lanza, que fueron agentes de cambio. Ellos llegaron allá, pero pasaron muchas cosas. Bereshit 51 al 3, cuando se muere Jacob, dice la palabra, entonces echó Yosef sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó, y mandó Yosef a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Es decir, los egipcios lloraron a Jacob 70 días. Algo tuvo que haber hecho Jacob, la palabra no lo dice, no les explicita en ninguna parte. Génesis 57 al 11 dice, y entonces Yosef subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de Yosef y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Es decir, tremendo lo que hicieron con Jacob. Y sigue la palabra diciendo en Bereshit 50:10, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mitzraim, que está al otro lado del Jordán. Entonces, para que los egipcios hayan llorado a Jacob, para que Faraón haya permitido que todos los ancianos de su casa, todos los grandes hombres que habían allá, todos los mayores del ejército, se hubieran ido con Yosef, fue porque algo vieron en ellos, algo tuvieron que haber visto en Jacob. Y Yosef, un hombre que se mantuvo 80 años, la palabra no dice en ningún momento absolutamente nada en contra de él, 80 años gobernando prácticamente a Egipto, como el rey de Egipto, el otro era el faraón. Pero lo hizo, como él le dijo a sus hermanos, Dios lo dispuso para bendición de muchos, porque Yosef termina bendiciendo a su pueblo, bendiciendo a los egipcios y bendiciendo a muchos otros.
Y para ir a enterrar a Jacob sale de Egipto, muchas personas salieron de Egipto para ir y enterrar a Jacob. Por eso, esto se resume y lo leímos acá en una parte de esa, en Jeremías 15:19, donde dice: por tanto así dijo Adonai, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces a veces uno encuentra que se le pone mucho misterio a muchas cosas y que, no sé, las personas que trabajan en el mundo, las personas que, pues todo el mundo trabaja en el mundo con las empresas del mundo y todas las cosas, y uno encuentra personas conocedoras del Eterno Dios que lo que hacen es no transmitir el amor de Yeshua, sino que lo que hacen es juzgar solamente, y obviamente que somos diferentes. Obviamente que el Señor le dijo a Josué y Caleb que eran de espíritu diferente. Y donde nosotros estemos nos tienen que ver con un espíritu diferente. Pero otra cosa es desechar a las personas. Aquí lo vemos en la misma parashá, o sea, nosotros y toda la bendición que llega a todos los pueblos de la nación ocurre por Manaché y por Efraín, que no nacieron en Israel, ¿sí? Manaché y Efraín, hijos de Yosef, son egipcios, de mamá egipcia. Sin embargo, uno ahí ve todo lo que hace un Jacob. Y respecto a Yosef, ¿qué dice la palabra en Hebreos, capítulo 11, donde se habla del famoso capítulo de la fe? Dice: por la fe Yosef al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. El Brit Hadashah recuerda a un Yosef, no porque no fue infiel, no recuerda a un Yosef porque fue fiel allá en la cárcel, no recuerda a un Yosef por todo lo que hizo allí, sino que recuerda a Yosef porque está diciendo acá, está diciendo que por la fe, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Era una persona que tenía identidad, él sabía quiénes eran ellos, él sabía quién era su pueblo, y por eso fue lo que hizo, y por eso el Brit Hadashah lo recuerda, que por la fe de haber mencionado que los hijos de Israel iban a salir de allí y haber dicho que quería que sus huesos estuvieran en la tierra de Canaán, son dos cosas muy grandes y poderosas que nos hablan acerca de la identidad de estos hombres. Entonces, todo lo que vemos hasta acá, de eso, es un gran ejemplo para nosotros de entender cómo estos hombres vivieron en aprieto, vivieron en lugares de oscuridad, pero ellos supieron traer luz a su vida porque su mente, porque sus pensamientos estaban puestos como viendo lo invisible. Porque estaban viendo mucho más allá de lo que las circunstancias le permitían ver. Ellos lograron emuná, fe, reconociendo que todas las cosas ayudan para bien, como dice la palabra, a los que amamos al Señor. Ellos pudieron hacerse cargo de la tristeza y la aflicción y la pudieron convertir en alegría. La palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces hay que trabajar en esto. Yo creo que lo que podemos aprender de esto es trabajar un poco en esto y entender que ante cualquier circunstancia, nosotros, con los ojos puestos en el Eterno, podemos sacar lo bueno dentro de todas aquellas cosas que no son tan buenas. Si llega una dificultad, como le pasó a toda esta gente a través de todo el tiempo, debemos confiar en nosotros y saber a quién le pertenecemos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Y más hoy en día, ¿quiénes somos nosotros hoy en Yeshua HaMashiach? Isaías 35:10, por eso dice: y los redimidos de Adonai volverán y vendrán a Sion con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Esa es una parte de la parashá. Entender que cuando se dice Jacob vivió, ¿dónde vivió Jacob? Que Yosef vivió todo el tiempo fuera de su tierra. Y todo lo que estos hombres lograron ser y cómo se mantuvieron y cómo no se asimilaron a las otras costumbres. La segunda parte que vamos a ver hoy es acerca de los dos hijos de Yosef. Dice la palabra en Bereshit 48, 3, 5, 12 y 14. Y dijo Yosef: el Dios omnipotente me apareció en la luz en tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré a esa tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti, a Egipto, míos son. Efraín y Manasés eran míos como lo son Rubén y Simeón. Y dijo Israel a José, Israel, el mismo Jacob: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces Yosef los tomó de las rodillas de Jacob, y se inclinó con su rostro en tierra, y los tomó,
Yosef a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Los puso así entre las dos piernas de Yosef como si fuera a hacer un parto, ¿no? Pero Israel extendió su derecha. Entonces dice que, y los tomó Yosef a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. De esta manera, entonces, Israel adopta a Efraín y a Manasés. Ya hasta el momento antes de su muerte, Jacob siempre proclamó las promesas que el Eterno le había dado él a sus padres. Aunque él no lo pudo ver con sus propios ojos, sí pudo ver la revelación del Ruach HaKodesh en su vida, porque ya en ese momento Jacob ni siquiera podía ver mucho. Por eso fue que cuando él cambió, Yosef los volteó nuevamente y él dijo, no, déjame porque así es que he recibido esto yo. En ese caso, Yosef termina recibiendo doble porción, que era la que estaba destinada exclusiva para el primogénito. Entonces allí, con ese acto, Israel adopta a Efraín y a Manasés. Igual que nosotros. Yohanan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de Elohim. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Con la adopción de Israel, que hizo Israel, estaba proclamando que el olivo silvestre ha sido injertado para que sea partícipe de la raíz y la rica savia del olivo natural. Ahí había una profecía que se iba a cumplir a través de los tiempos. Romanos 11, 17 dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Y ahí sigue Romanos 11, 17 en adelante. Yeshua vino para acercarnos al Padre. Yeshua vino para reconciliarnos con Él. Y es el llamado que como sacerdotes nos hace Yeshua por medio de la obra que Él hizo en el madero. Así que dice la palabra que porque ciertamente Elohim estaba en Yeshua reconciliando el mundo a sí mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Yeshua, como si Elohim rogase por medio nuestro, o rogamos en nombre de Yeshua, reconciliados a Elohim. Ahora entonces nosotros allí adquirimos ahora una identidad con el eterno Dios. ¿Por qué? Así como fue adoptado Manasés y Efraín, así fuimos adoptados nosotros, como dice la palabra en 1 de Juan 12 y en muchas partes del Brihadachá, fuimos adoptados nosotros. Y Efesios 2 lo deja clarísimo cuando dice, por tanto acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabas sin Yeshua HaMashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. No éramos nada. Sin Yeshua, sin ley, sin Dios, sin ciudadanía. 19, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La mano derecha, esa que puso Israel allí sobre la cabeza de Efraín, simboliza la mano de la diestra del Padre manifestada en la humanidad a través de Yeshua. Israel pudo ver eso manifestado en esa proclamación de la bendición que hizo a los hijos de Yosef, y bendijo a Yosef y dijo, el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el mensajero que me liberta de todo mal, aquel que peleó con el ángel, bendiga a estos jóvenes y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y se multiplique en gran manera en medio de la tierra. Ellos llevarán el nombre de él, o sea, Manasés y Efraín llevarán el nombre de Israel.
y mi nombre sea llamado en ellos, dice Bereshit 48, 16. O sea, Jacob llama a Efraín y a Manaché Israel, declarando el mandamiento de perpetuar su nombre como el de sus padres y que no sería dado a ninguno de sus 12 hijos, sino a estos 2 muchachos que están acá. Así que si vamos al versículo de Bereshit 48, 19, vamos a encontrar que Israel declara que la Zará, como la famosa parashá, o sea, la simiente, la semilla de Efraín será, como dice la palabra allí, Meloa Goyin, o sea, multitud de gentiles, plenitud de los gentiles. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío. Cuando José va y le corrige a él, le dice, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él y su simiente será plenitud de gentiles. Melo Agoim, que es lo que dice la palabra en Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que esto nos da a entender cómo Efraín es el medio por el cual la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob es regada y es multiplicada por todo el mundo, de manera que todos entraríamos en el pacto de Elohim en las promesas que el Señor le hizo a Abraham, nuestro padre, que están predestinadas prácticamente desde antes de la creación. Y Jesús además declaró a sus talmidín que había venido por ovejas que aunque le pertenecían, estaban fuera de su redil. Y por eso dice la palabra en Yohanan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Yohanan 10:16. Entonces nuevamente recordemos lo que dice Efesios 2, que en aquel tiempo estábamos sin ciudadanía, sin Mashiach, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios, y que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del reino de Dios y miembros de la familia de Él. Así que ya tenemos nosotros ahí una identidad en Yeshua que fue profetizada desde que se bendijo a Efraín y a Manaché. Cuando fuimos adoptados nosotros nacimos de nuevo, nacemos en una nueva vida, a la vida de Dios por medio del Espíritu, y recibimos una nueva identidad. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Elohim. Fui adoptado, Dios es mi Padre, ahora Él me adoptó como hijo, y ahora podemos decir Abba Padre. Efesios 1:5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Yeshua HaMashiach conforme al beneplácito de su voluntad. Y cuando somos hijos adoptados tenemos una gran ventaja. Cuando usted tiene un hijo natural, entre comillas, usted lo puede regalar. Pero cuando usted tiene un hijo adoptado, usted no lo puede regalar. Cuando usted tiene un hijo natural, puede que usted lo deseche, puede que usted no lo desee. Pero cuando usted tiene un hijo adoptado, hubo alguien que lo amó lo suficiente para hacerle parte de su familia y cuidarlo. Y eso fue lo que Yeshua hizo con nosotros. Cuando no éramos nada, cuando no formábamos parte del olivo, no era natural, nos tomó y nos injertó en ese olivo natural. Nos adoptó como hijos suyos. Entonces, ahí recibimos nosotros una nueva identidad. Tenemos una nueva identidad, algo muy diferente a lo que es. Y el proceso se acelera en la medida que nosotros entendemos mucho más quiénes somos en Yeshua. Ahora, basados en una nueva identidad, basados en aquello que Jacob y Yosef siempre supieron desde el principio, porque Dios los escogió. A nosotros nos adoptó, pero nos dio una nueva ciudadanía y una nueva identidad. La identidad no se encuentra en apariencias, no se encuentra en lo que yo soy, en los títulos que tenemos, en las cosas que tenemos, ni siquiera en la kipá, ni esas cosas. Esto no es identidad. La única identidad nuestra es en Yeshua HaMashiach. Una cosa es que te quieras identificar en costumbres con el pueblo de Israel. Eso es muy diferente. Pero la identidad que habla aquí la palabra es una identidad de corazón. Es una identidad producto de un nuevo nacimiento donde tú aceptaste a un Yeshua HaMashiach como tu Señor y Salvador. Y ahora vino a reinar en ti y cambiaste de reino.
del reino de las tinieblas, pasaste al reino de la luz por voluntad propia. Pero ya, teniendo una identidad, como pasó con Jacob, con Joseph, y finalmente con todos sus hermanos que al final terminaron siendo unidos y arrepintiéndose, lograron entender quiénes eran ellos. Pero hay una cosa que tenemos que entender nosotros. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Tú puedes hacer todo lo que Dios dice que tú puedes hacer. Eso es lo que forma tu identidad. No lo que el mundo dice. No lo que otra palabra dice, es que tú no sirves, es que tú no vales, es que tú, tal cosa, es que tú no sabes. Yo solamente soy, solamente tengo, solamente puedo hacer todo aquello. El eterno Dios dice en su palabra que soy, que tengo y que puedo hacer. El pensamiento nos cambió. Ahora, cuando nosotros estemos y pensemos diferente, cuando de pronto pensemos, es que yo soy débil, es que no soy capaz, entonces hagamos una pregunta y metamos siempre a Yeshua allí. Yo pienso, y viene a mi pensamiento, a mi pensamiento y una palabra y dice, es que yo soy débil. Entonces preguntémonos, ¿soy débil en Yeshua? Es que yo no valgo. ¿Yo no valgo en Yeshua? Es que tal persona dice que yo soy incapaz. ¿Soy incapaz en Yeshua? La gente puede decir lo que quiera de uno. Pero si nosotros sabemos nuestra identidad, no nos van a poder mover. No va a pasar absolutamente nada de eso. La autoestima, la baja autoestima, la baja autoaceptación, décadas y años ha acabado con la humanidad. Los psicólogos y todos los que investigan todo eso se han dado cuenta. Como personas que siempre dijeron que no eran capaces, que no podían, que no valían nada en esta vida. Cuando reconocemos realmente la identidad en Yeshua HaMashiach, entonces toda la pregunta mía es todas aquellas cosas que dicen las personas, ¿soy todo eso que dicen las personas en Yeshua? Y la respuesta pues ya va a ser obvia, ¿no? Cuando hagamos esto, nos vamos a dar cuenta que todo eso es mentira. Que estemos donde estemos, y estemos en la empresa que estemos, y estemos rodeados de las personas que estemos. Si nosotros somos allí luz, nosotros vamos a influir allí. Si nosotros sabemos quiénes somos nosotros, si tenemos una identidad, lo nuestro va a superar a todo aquello que está por fuera, ¿sí? Si esta gente estuvo en Mitzraim, que la palabra como tal y la raíz hebrea, si nos podemos mirar, significa como duros de servicio, y todo eso significa ahí, es Mitzraim, es estar ahí como quietos, sin podernos mover para ningún lado. Todos ellos mostraron realmente que se podía hacer, ¿sí? Que a pesar de las circunstancias, un Daniel en Babilonia ya metido, le tocaba a él solo allá en su cuarto abrir la ventana y orar 3 veces dirigido hacia Israel, la tierra de sus padres, dirigido hacia allá y poder orar. E influyó sobre todo ese reino y logró e hizo que un Nabucodonosor declarara al Dios de Israel como el único hacedor de todas las proezas que solamente ese Dios podía hacer. Entonces, ese pueblo ya sufrió todo eso. Nuestro pueblo sufrió todo eso y ahorita vamos a entrar a Shemot, donde vamos a ver todo lo que hicieron aquellos que ya no conocían el nuevo faraón, el nuevo paró, que ya no conocían a Yosef ni conocía a Jacob, lo que va a hacer con nuestro pueblo. Bueno, ya vendrá otra historia muy diferente. Pero mientras nosotros tengamos quienes son, ahora nosotros ya somos hijos de Dios, somos una nueva creación, somos una rama de la vid, somos herederos en Yeshua HaMashiach. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ya ni conquistados ni derrotados, porque ahora el eterno y yo somos mayoría. El eterno y cada uno de nosotros somos mayoría y somos más que vencedores. Y quedémonos ahí con esa última palabra, más que vencedores. Yo me puse a reflexionar y dije, ¿cómo así que yo soy más que vencedor? Imagínense, no solamente eres vencedor, sino que eres más que vencedor. Que el Eterno nos continúe bendiciendo.